Dicen que el 2 de octubre no se olvida, pero la verdad es que muchos ya ni saben qué pasó realmente. Yo soy Brenda y vengo a contarte un poquito más de por qué el movimiento del 68 no fue solamente estudiantes contra gobierno, sino fue el reflejo de un México que no sabía escuchar. Y tristemente, hasta hoy en día seguimos así. Siempre se nos cuenta la misma historia. Los estudiantes fueron las víctimas, fueron los buenos y el gobierno fueron los malos que atacaron y no supieron escucharlos. Pero si lo analizamos con calma y escuchamos diferentes versiones, nos podemos dar cuenta de que no todo fue tan simple. Hubo errores de ambos lados, sinceramente. Y al final, esa mezcla que tuvieron de orgullo, miedo, enojo y malas decisiones terminó siendo una de las tragedias más grandes en la historia de todo México. Todo empezó con algo que parecía sencillo y simple, que fue el aumento del precio del transporte público, algo que a muchos estudiantes pues no les pareció. Y luego vinieron más cosas. Los estudiantes exigían la anulación del artículo 145, hablaron por la desaparición de los cuerpos de granaderos, entre más cosas. Pero lo que realmente detonó todo esto fue un conflicto que hubo entre estudiantes del Politécnico y la UNAM, donde las autoridades entraron a las instalaciones y los estudiantes se molestaron, porque es algo que no podían hacer como tal. Y de ahí en adelante las protestas crecieron cada vez más. Ahora bien, aquí es donde creo que tenemos que detenernos un poquito para analizar ambos lados. En primer lugar, el gobierno también falló realmente. En lugar de buscar un diálogo y tratar de calmar las cosas realmente, actuaron y respondieron con represión y atacando de mala manera. Estaban muchísimo más preocupados por mantener una muy buena imagen ante el mundo, porque pues claro, ya se acercaban los Juegos Olímpicos. Entonces las marchas que estaban haciendo en esos entonces para ellos eran vistas como una amenaza. ¿Por qué? Porque demostraban todo lo contrario a lo que ellos querían aparentar. Y esta presión fue la que los llevó a tomar estas malas decisiones que marcaron este gran suceso. Algo que muchos no saben y que es muy importante aclarar es que la orden realmente la dio Luis Echeverría, el que en su momento pues, fue secretario de Gobernación. Pero obviamente Díaz Ordaz, como presidente, tuvo que asumir públicamente toda la responsabilidad, porque sabía que pues como era el líder, tenía que responder por lo que hacía su gobierno, aunque fueran errores de más gente. Y todo esto no lo digo para justificarlo, sino porque pues también hay que entender que él no sabía realmente lo que iba a pasar ese día. Y de ahí en adelante vivió el resto de su vida con este peso encima, aunque no solamente fuera su culpa. Por otro lado, los estudiantes tampoco actuaron de la mejor manera, siendo sinceros. No digo que estuviera mal que protestaran por sus cosas, o sea, estaban en todo su derecho, sino que no lo hicieron de la mejor manera. Comenzaron a incendiar autobuses, tuvieron enfrentamientos contra la autoridad, hicieron muchas provocaciones y tuvieron actitudes muy desafiantes. Y no digo que merecían lo que les pasó, porque pues obviamente no, pero pues este acontecimiento jamás tendrá justificación. Pero sí pienso que había otras formas muchísimo más pacíficas de hacerse escuchar, porque no solamente fueron estudiantes los que tuvieron estas consecuencias, sino más gente. Y aquí es otra parte triste que entra, porque muchas familias estuvieron buscando a su gente y el gobierno jamás les dijo nada ni dio resultados. Incluso mintieron con el número de la gente que había fallecido o había sido desaparecida. ¿Por qué? Pues por no afectar los Juegos Olímpicos. Hasta este punto, mi postura es neutral pero crítica, porque no estoy ni del lado del gobierno ni completamente del lado de los estudiantes. Ambos se equivocaron. El gobierno actuó con miedo usando la fuerza en lugar del diálogo. Y los estudiantes también se dejaron llevar mucho por su rabia y desesperación y también al final no usaron el diálogo. Creo que se les ha sobrevalorado un poquito porque pues también hay que reconocer que no todo lo hicieron de la mejor manera. El movimiento del 68 fue una tragedia que cambió a México para siempre, y todo por falta de comunicación entre el gobierno y el pueblo. Y si lo pensamos bien, todavía seguimos viviendo algo parecido. Un ejemplo claro y reciente, lo que va a pasar el 15 de noviembre, que es una marcha por lo que está pasando con los agricultores de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, etcétera, que están alzando la voz porque no les están pagando lo justo y el gobierno les está cobrando intereses. Entonces a mucha gente pues no le está pareciendo y tomaron todo lo que está pasando, al igual que la muerte de Carlos Manso, para salir a protestar contra la presidenta Claudia Sheinbaum, porque pues no están siendo escuchados y quieren intentar sacarla de la presidencia, porque tampoco están viendo resultados ni ayuda de su parte. ¿Y por qué lo comparo con el 68? Bueno, pues porque en ambos casos hay una autoridad que no los escucha y una sociedad que se está cansando y gente que termina hasta pagando con su vida por exigir algo justo.
Bueno, en conclusión, el movimiento del 68 nos deja como lección que sin empatía ni comunicación no hay un cambio posible, sino más conflictos y que la historia puede repetirse si no aprendemos a ser escuchados. Así que tenemos que entender que un país solo va a avanzar cuando el gobierno y la sociedad trabajen juntos.